Muy buenos días a todos los hermanos que están en casa. Queremos saludarles de esta manera, compartiendo la palabra del Señor en su momento oportuno. Hoy, domingo 23 de agosto de 2020, el pasaje a leer es San Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. El tema a considerar en esta oportunidad es la fe en Jesucristo que profesó Pedro en su momento. La profesión de fe de Pedro. Momento muy importante en la vida de Jesús. El Evangelio según San Mateo narra esta escena en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Un hijo de Filipo hizo construir una ciudad en el monte de Hermón, en la región del norte. Se le llamó Cesarea de Filipo, para hacerla distinguir de la antigua Cesarea que estaba junto al mar. Versos 13 y 14. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿qué opina la gente que es Él? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Qué pretende con la pregunta? La pregunta pretende lograr que respondan a los discípulos según la intención del evangelista Mateo. Pretende entonces sobre todo destacar las falsas apreciaciones, esta acertada comprensión de la persona de Jesús. La gente son lo que todavía están fuera. Él les dijo: a vosotros es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Marcos 4:11. Es decir, que había una enseñanza específica para los discípulos en su momento, y hacía la comparación entre los de afuera y los que ya estaban incluidos allá en Filipos. ¿Qué era la interrogante acerca de Jesús? ¿Qué decían las demás personas respecto a Jesús? Los discípulos deberían de comprender todo, como lo dice el verso 12. Entendieron que no les había dicho que les guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Debían entender qué era de Dios y qué no venía de Dios. Ahora, dice acá, los discípulos deberían de comprender todo. Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ya hemos oído que los labios del mismo Herodes, que Jesús era tenido como Juan el Bautista, el resucitado. Juan había vuelto a la vida según lo había mencionado Herodes. 14:2. Dice: y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, por eso actúan en él estos poderes. El profeta Elías era muy recordado en el pueblo. Se esperaba su regreso como precursor del Mesías. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ya que fue arrebatado de una manera prodigiosa de ir a Dios. El profeta Jeremías gozó de buena reputación. Se formó una corona de leyendas alrededor de su figura y vida a uno de los profetas. Esta enumeración muestra que era categórica. Estaba Jesús casi en la categoría más excelsa que se podía tener según la manera de pensar en Israel. Por eso se hace mención del profeta. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros o algunos de los profetas. Es la gran pregunta: ¿por qué aparecen estos profetas mencionados? Los discípulos solo deben decir la opinión de la gente, no lo que pensáis. Los enemigos declarados de Jesús
Ya hemos oído que los que estos pensaban eran el 12:24, mas los fariseos al oírlo, echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. En la pregunta ya no se trata de comprender una señal, una frase o parábola. En esta pregunta sobre quién es Él recae la decisión en favor o en contra del reino de Dios. Oposición siempre a lo que Jesús decía. Verso 15. Dice, Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta es para todos los discípulos. Deben de contestar todos a la vez y solo uno responde por todos. En esta contestación no debe manifestarse el conocimiento personal y la profesión de Pedro, sino la opinión total los discípulos de ellos. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, es el último enviado de Dios después de los profetas. Después de Él no puede venir, óigase bien, no puede venir nadie más que lo supere. Jesús es único, es el Hijo de Dios. Su palabra es la última palabra de Dios. El Mesías, según la fe de los rabinos, trae la válida interpretación de la Torá. La presentación del Mesías determina de empezar el último tiempo. Es la gran y concluyente señal que Dios pone en el mundo. Óigase bien, si queremos señal en estos tiempos, la señal es todo lo que el Señor Jesús dijo en los evangelios. Así que debemos memorizar por lo menos uno de ellos. Y dice acá, en el verso 17 y 18, la capacidad terrena del hombre débil, dice acá, no ha dado origen a este conocimiento. Nótese bien, nótese bien. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Según la fe de los rabinos, trae la válida interpretación de la Torá. La presentación del Mesías determina de empezar el último tiempo. Es la gran y concluyente señal que Dios pone en el mundo. Nótese bien, a la confesión se añade el término el Hijo de Dios viviente. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús había sido reconocido por sus discípulos por todas las señales y prodigios que él había mostrado. Él llevaba el título del Hijo de Dios. Por eso dice acá, versos 17 y 18, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nótese bien, la capacidad terrena del hombre débil no ha dado origen a este conocimiento. Es decir, toda capacidad humana queda en el momento en el cual ya no es capaz de hacer lo demás. Ahora, porque en el verso 13 y verso 12 dice claramente respecto a Jesús. Sí, capítulo 13, verso 12, dice de la manera maravillosa, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nótese bien esta palabra, porque a cualquiera que tiene se le dará, dice, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pedro había dado paso desde la audición a la fe, se había atrevido a caminar sobre las aguas, aunque, dice aquí, se había atrevido, aunque su fe fuera pequeña. Nótese bien, estaba en el camino que llevaba a la plenitud de la fe. A quien se encuentra en ese camino se le añade el pleno conocimiento y ciencia. Es realmente bienaventurado el que no anda en este sendero, porque conoce el misterio de lo más íntimo de Dios. 13:11. Él respondiendo dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado nada. Dice, la bienaventuranza es una glorificación a Dios que ha dado a conocer sus misterios a gente sencilla y lo ha ocultado a los sabios y a los entendidos. Jesús llama a Pedro Simón. Petros, la traducción griega de la voz aramea Cefas, y significa piedra, roca. En otros pasajes del Nuevo Testamento hace referencia al cargo. También se encuentra este nombre en arameo Cefas, que hace referencia al cargo que desempeñó Pedro. San Mateo usa el nombre de Pedro y también Simón Pedro.
Tú eres Pedro, roca. Esta frase significa que la función de Pedro, el encargo que se le confió, es ser roca. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, le gusta llamar roca al mismo Dios. Dios es la roca de Israel. El castillo hecho de rocas, el apoyo seguro, el fundamento permanente, garantía y fidelidad y firmeza. La seguridad y consistencia de un fundamento rocoso debe ser representadas por este hombre, Simón. Jesús quiere edificar su iglesia sobre esta roca o sobre esta piedra. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Ante todo había elegido Dios una roca y un edificio para residir allí y estar cerca del pueblo. El monte de Sión y sobre este el santo templo. Así como Dios se hizo construir en este monte una santa casa, así también Jesús quiere edificar en el tiempo futuro sobre la roca de Simón la casa de su iglesia. No será una casa de piedras y vigas, sino de hombres vivos. Eclesía es traducción del vocablo hebreo kahal, que en primer lugar significa asamblea. La nueva comunidad de Dios que se reúne para adorarle no será la antigua comunidad de Dios, sino la nueva comunidad del Mesías. La diferencia entre la antigua y nueva comunidad es que la nueva hace profesión de fe en Jesús el Mesías. En la nueva comunidad se perfecciona la antigua alianza de Dios, antiguo pacto. Eso es muy importante. Solo hay un pacto. El antiguo pacto que fue dado en Génesis 15, 16 y 17 con Abraham, en presencia de Abraham. Ese antiguo pacto es renovado en Cristo. Cuando Él instituye la cena, la mesa, la comunión, la santa cena, Él dice claramente: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta es la sangre del nuevo pacto. Por eso dice la palabra. La diferencia entre la antigua y nueva comunidad es que la nueva hace profesión de fe en Jesús, el Mesías. En la nueva comunidad se perfecciona la antigua alianza de Dios, antiguo pacto. Porque la iglesia vive y gobierna el Dios de Israel y de todos los pueblos, que es Dios con nosotros. Jesús es la verdadera habitación de Dios en su pueblo. El poder de la muerte no tendrá ningún dominio sobre la institución de Jesús, así como la muerte ya no tiene dominio sobre él. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más dice de él. La muerte es consecuencia del pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Jesús vencerá el pecado, se dará rescate del género humano para perdón de pecados. Verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, la expresión atar y desatar proviene del término de la terminología rabínica. Con ella se entiende que alguien tiene poder para declarar verdadera o falsa una doctrina. La facultad de atar, desatar, como amplia facultad para comunicar la salvación en sus más distintas modalidades. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 20. Los discípulos, dice acá, mandó a los discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús, que era el Cristo. Los discípulos deben de mantener oculto la mesianidad de Jesús. Este misterio fue revelado solo como creyentes. Así tiene que suceder en todos los demás. Tenemos que recordar entonces que casi siempre que vamos a este pasaje nos encontramos precisamente en algo maravilloso que no vamos a olvidar. Es de recordar que la iglesia está edificada sobre la roca, y esa roca es Cristo.
hay dos pasajes que nos recordamos. El que puso su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. El que edificó sobre la roca no se movió. La fe del creyente es una fe inamovible. En conclusión, muchas veces hemos escuchado mensajes respecto al mismo tema o al mismo pasaje y nos cuesta entender a cabalidad el pasaje. Es muy profundo en su contenido. Desarrollando detenidamente nos ayuda a comprenderlo. Hay un canto maravilloso que se titula Iglesia de Cristo. Ese canto nos ayuda a recordar que la iglesia es de Cristo, que la salvación es de Cristo, que todo lo que hacemos acá en esta tierra en bien de la obra es para que el nombre de Dios sea glorificado en cada corazón, en cada vida. Qué maravilloso recordar. Primeramente, la función que tiene Pedro, conocido entre todos los discípulos, ¿sí? Y me llama la atención la expresión: Pedro camina sobre las aguas. Sobre las aguas. Óigase bien. De los que estaban con Jesús, él fue el más atrevido. Pedro fue aquel que juró con sus manos defender a su maestro y en el momento oportuno lo hizo. Pedro fue aquel hombre que se fue, que huyó después de haber negado a su maestro, porque Jesús le había dicho: Satanás os ha pedido permiso para zarandearos, como se zarandea el trigo. Mas yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Óigase bien eso, que no falte tu fe. Pedro entonces se arrepiente. Comparado con Judas, Judas no se arrepiente. Él mantiene su mentalidad y su corazón. Pensar solamente en el tesoro, en lo económico, en lo material, en la moneda. Mientras que Pedro está pensando en cómo llevar el mensaje de Dios a otros pueblos. Cómo llegar a ser un apóstol y ser enviado de parte de Dios. Pedro entonces es el que inicia, el que comienza la predicación en Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Es el que da el primer discurso. Y cuando él da el primer discurso, hace un llamado a los que están ahí presentes. ¿Sí? Que deben arrepentirse porque ellos llevaron al autor de la vida a la cruz del Calvario. Y todos preguntaron: ¿qué debemos hacer? Deben bautizarse, ¿sí? Y ser parte de la iglesia de Dios para alcanzar perdón, para alcanzar misericordia. Por eso el Señor hoy está abriendo una vez más sus brazos, no han sido cerrados. Está abriendo corazones, está permitiendo entonces que corazones le conozcan al único autor de la vida, que se llama Jesucristo. De eso quiero recordarle hoy en esta hermosa mañana. En verdad, al entender cada uno de los personajes que están ahí participando, Pedro resalta, no porque sea sabio humanamente hablando, no porque sea super Pedro, no. Él habla porque el Espíritu Santo pone palabra en él para confesar la fe que profesa en Cristo Jesús. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta hermosa hora, Señor. Que la transformación, que el mensaje que tú has dado a través de tu palabra, que cada hermano, cada hermana que está en casa, cada oyente, pueda entonces, Señor, observar su compromiso que tiene contigo. Verdaderamente estamos sobre la roca que es Cristo. De veras nuestra fe no tambalea, nuestra fe es firme en el Señor. Señor, tú nos conoces. Como decía el salmista en el Salmo 139, examina, oh Dios, mi mente y mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay cosas que no te agradan. Por favor, Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a comprenderla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.